sienta la secretaria, ahí se sienta el fiscal, ahí se sienta, si hay abogado acusador, abogado, y ahí se sienta la defensa. Allí se sienta el equipo técnico, que es el psicólogo, el educador, el trabajador social. En aquella mesilla blanca, más clara, se sienta la comunidad autónoma. Allí se sienta el menor, y ahí la policía y detrás los padres del menor. Y esa mampara es cuando queremos que declare algún testigo, pero que no lo vayan a acusar, para que no lo identifique. Entonces tiene una ventanilla ahí que él ve, el testigo ve, pero él no ve al testigo. Luego se sienten los calabozos. Venga, pregunta. Le agradecemos que nos haya concedido la entrevista al Colegio de María. Pues venga, a ver qué trabajo hacéis. ¿De qué van a hacer el trabajo? Es una entrevista que estamos haciendo un periódico para un concurso de ideas, del periódico de ideas. Y entonces, pues necesitamos alguna entrevista. Muy bien. Pues venga, vamos a ver. Vale. Pues, ¿cree usted que en algún caso podría haber tomado una decisión mejor que la que tomó después de haberla tomado? Hombre, siempre te queda alguna cuestión, pero nosotros los jueces, una vez que firmamos la sentencia, ya nos olvidamos. Nos tenemos que olvidar porque son muchos juicios, entonces puede tardar un poquillo más en adoptar la decisión, pero una vez que se firma, ya a otra cosa. Vale. ¿En algún caso de acoso escolar? Pues los menores que son acosados, primero la responsabilidad del acoso la tienen los propios menores. Pero desde luego, si una persona es acosada, lo primero que tiene que hacer es poner un conocimiento del profesor, de los tutores y de los padres. Y si no se adopta ninguna medida o va la cosa más, mi consejo es que si tiene 14 años el acosador, lo denuncie. Lo denuncia ante la Fiscalía de Menores porque es un delito. Y desde luego tanta culpa tienen los cómplices de esa persona que está acosando a otro chaval. Mi consejo es que se pongan siempre en el papel del acosado y que al chulo hay que pararle los pies por las buenas o bien con una denuncia. ¿Y tomar de la cuenta? A la hora de dictar sentencias, tú dictas la sentencia, la que sea. Pero una vez que estás ya ejecutando la sentencia, tienes que procurar que ese chaval reconduzca su comportamiento. Entonces hay que echarle una mano siempre que se pueda, dentro de los límites legales, porque la finalidad no solamente es castigarlo, pero para que no vuelvan a ocurrir esos hechos. Y como se dice vulgarmente, reinsertarlo en la sociedad. Lo que pasa es que muchas veces no reinsertamos, sino que tenemos que insertar, porque a lo mejor nunca está insertado. Entonces, para reinsertarlo, hay que insertarlo. Para reeducarlo, primero hay que educarlo. Entonces, una vez que dicta la sentencia en fase de ejecución, hay que echarle toda la mano posible para que ese chaval se inserte o se reinserte de verdad. ¿Cómo se definiría usted cuando era niño? ¿Tímido para los estudios? Sí. Yo batí el récord de suspenso del colegio. Me llevaron a Campillo en aquella época, que era un reformatorio de niños pijos, cuando tenía 13 años. Y luego en cuarto suspendí 8. En quinto de bachiller suspendí 4. Y me castigó mi padre a trabajar a un garaje y me dijo que o estudiaba o trabajaba. Y estuve 3 meses cambiando aceite, descargando autobuses, limpiando autobuses y cosas de eso. Y luego ya en sexto aprobé las 4 de esto y ya en sexto ya empecé a estudiar. Luego en la carrera he sido un estudiante normal, he sido de los que aprobaban todo, de los más tontos que aprobaban todo. O sea, era del montoncillo así no de los listos, pero vamos, yo me colaba. La carrera normalilla. Y luego ya las oposiciones, yo siempre he tenido la suerte que me he juntado con muy buena gente, entonces yo nunca me ha gustado estudiar, nunca, pero he tenido que estudiar. Y las oposiciones me junté con otro compañero, estábamos todo el día juntos, estudié mucho y ya pues saqué las oposiciones, pero soy un estudiante normal, nunca me ha gustado estudiar. Y lo que pasa es que me he rodeado de buena gente y he ido aprobando, pero yo he hecho de estudiar, pegarme una tarde estudiando y decir que bien me lo he pasado en la vida. ¿Por qué cree usted que hay tanto fracaso escolar? Pues hay mucho fracaso escolar porque la gente, los padres no son conscientes de la importancia que tiene la escuela, los niños tampoco son conscientes
Y luego por el sistema educativo que tenemos. Yo creo que hemos ido perdiendo la educación. Yo creo que ahora mismo las leyes, y luego que es un fracaso en que los políticos no se hayan puesto de acuerdo en una ley educativa que dure una generación. Pero yo creo que mi padre tenía mucha más formación que yo tengo mucha más formación que mi hijo, y mi hijo tiene más formación que vosotros, aquí vamos para atrás. Y es muy triste que yo tenga que condenar aquí. Yo tengo ahora mismo, el año pasado, o hace 2 años, no, el año pasado condené a 21 chavales a aprender a leer. Y tengo condenados ahora mismo 200 a sacarse el grado escolar o la enseñanza obligatoria. Y es muy triste que con 16 años un chaval no tenga ni la enseñanza obligatoria ni nada, cuando la enseñanza es obligatoria. Y tengo yo que condenar a chavales a sacarse la enseñanza obligatoria. Luego es una cuestión del sistema y que no trabajan los políticos en un acuerdo para que esto dure una generación. ¿Y qué haría usted para erradicarlo? Pues quitar a los políticos en medio. Eso es lo primero que haría. Poner gente profesional que sepa un poco de qué va esto. Y desde luego apretar más las tuercas a los alumnos. Y a los profesores también, pero sentido común. Ya está. No hace falta tanta historia. Pero para eso están los profesionales. Yo creo que hay que estudiar, que los chavales tienen que estudiar, que tienen que estar en la escuela. Yo desde luego a aquellos padres que fomentan que sus hijos no vayan a la escuela, yo los condenaba. Yo metí en el año 95, que juzgaba eso, metí a 10 matrimonios en prisión, porque fomentaban que sus hijos no fuesen a la escuela. Y desde luego si yo pudiese, si tengo conocimiento de que unos padres no permiten que sus hijos no vayan a la escuela, yo les quito todas las ayudas. El PER, el PAR, la ayuda familiar, todo eso se puede. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que ha tenido que tomar? Hombre, hay muchas, pero los delitos más difíciles de juzgar son los abusos sexuales y las violaciones. Esos son los delitos más difíciles de juzgar, porque muchas veces es palabra contra palabra. Entonces te tienes que fijar mucho en el testimonio del agresor y el testimonio de la víctima. Esos son los más complicados. Luego hay algunos de homicidio, pero el homicidio está muerto. O sea, si lo ha matado es que lo ha matado. Pero en cambio las agresiones sexuales te pueden decir que sí, te pueden decir que no. Entonces los delitos más complicados para mí son las agresiones, las violaciones y todo eso, cuando solamente a veces se produce entre 2 personas y entonces no hay más pruebas, y eso es lo más complicado. ¿Y ha tenido casos graves de agresiones a profesores? Sí, bueno, graves no, pero sí he tenido acoso a profesores, he tenido lesiones a profesores. Para que también los profesores denuncian poco, pero sí, y he condenado a chavales, pues, de las últimas que puse fue 200 horas a comer, a servir comedores de paralíticos celulares por agredir a un profesor. Y luego a los padres a indemnizar a ese profesor. Pero no llega tanto como parece que, como tampoco nos llega el acoso escolar. Yo habré celebrado a lo mejor por 15 juicios de acoso escolar desde el año 88 y no me creo que en Granada haya habido nada más que 15 o 20 casos. No nos llega mucho. ¿Y son peores los casos de ahora o los de antes? No, es que antes había mucho más droga. Entonces el chaval tenía una droga más dura, pero ahora lo que pasa es que no tenemos el drogadicto, tenemos el policonsumidor. Pero tenemos mucho chaval que está tocado de la cabeza y mucho chaval que se está volviendo loco por el inicio muy temprana edad de policonsumo de sustancias, alcohol, tabaco, porros y demás. Y eso cuando empiezan con 12 y 13 años, cuando llegan a los 16, 17 años, están muy mal. Yo tengo madres que tienen que dormir con un cuchillo debajo de la almohada por miedo a su hija. Pero hay más violencia ahora. Se ha incorporado, y ya tenemos muchos casos de clase media, media alta. El delito que más está subiendo ahora mismo es el delito de malos tratos de hijos a los padres, que maltratan física y psíquicamente a sus padres. El delito de los vídeos, la comisión de hechos delictivos mediante la grabación de imágenes por los móviles, lanzándolos por Bluetooth o por las redes sociales. Eso ha cambiado, porque antes no había ordenadores ni había los móviles.
y eso sí está produciendo muchos delitos contra el honor, contra la intimidad de los amigos y demás. Y la chica se ha incorporado a más violencia. La chica ha copiado lo malo de los chicos y se está teniendo unos comportamientos más violentos que antes. Y los chicos también son más violentos. Yo, como no me gustaba estudiar, pues yo terminé la carrera y me puse de abogado, pero como no me gustaba de abogado, pues si yo veía una cosa que es blanca, blanca, no le puedo convencer al otro que es negra. Si es blanca, blanca. Entonces no me gustaba de abogado porque te tocaba un chorizo y tenías que defenderlo y decir que era un santo varón, cuando era, es que era un chorizo. Entonces me fui a una empresa a trabajar y estuve en una empresa, pero allí me llamaron para la mili y tuve que dejar la empresa. Y en la mili me vino un compañero que venía rebotado de una oposición de inspección de Hacienda y me dijo, vamos a hacer jueces, vamos a hacer jueces. Y yo dije, bueno, pues a ver si me cojo un sueldo fijo. Y entonces me presenté a juez y la saqué. Y cuando estuve, pues desde el año 80 de juez hasta el 88 de juez de mayores. Pero ella ya estaba ya todo muy inventado, era mucho papeleo, yo me gustaba más el trato personal y eso. Entonces salió la especialidad de juez de menores, que era una cosa que estaba empezando, y dije, pues vamos a ver esto de qué va. Y me gustó, y aquí sigo, porque siempre a un chaval lo puede reconducir, es mucho más fácil que la justicia de adultos. La justicia de adultos es muy burocrática, no tratas bien con las personas, en cambio con los chavales sí. Y me lancé a la idea, me gustó y aquí estoy. Y el día que falten niños, pues me haré juez de la tercera edad, que también hay algún viejo chorizo. ¿Aprueba usted todos los derechos del menor? Apruebo los derechos del menor, pero lo que sí suspendo es que no les dicen que tienen deberes. Y los menores tienen muchos deberes, y eso no se informa. Y el principal deber que tienen los menores en la familia es la de obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Y segundo, contribuir con las cargas familiares. Luego, estoy de acuerdo con los derechos, pero estoy más de acuerdo que hay que hablar de los deberes. Y ahora mismo existe un desequilibrio entre las facultades de los padres y los deberes de los niños, que parece que los niños no tienen deberes. Y que a los padres se les haya quitado la facultad de corregir a sus hijos. Y hemos pedido que se devuelva. Pero estoy de acuerdo con los derechos, pero también estoy de acuerdo que hay que informar más de los deberes, y que tienen deberes. Y cuando un chaval llega a los 18 años y está en su casa y no quiere hacer nada, y no quiere, que no colabora con la familia y tal y que cual, mi consejo es puerta y aire. Si estás, estás, con las condiciones buenas, pactadas y tal, pero tú tienes que cumplir con tus obligaciones, tienes que hacer unos horarios, no puedes hacer lo que te dé la gana, y tienes que echar una mano, si tu trabajo es estudiar, tienes que estudiar. Y si no, la puerta, eres mayor de edad, tienes dos manos, a trabajar si sabes hacer algo. Y si no, a estudiar. ¿Los pasos que suele seguir a la hora de elegir la mejor decisión? Bueno, nosotros cuando nos llega un chaval detenido, denunciado, el fiscal, que es el que investiga los delitos, le toma declaración al menor y tal. Siempre un menor llega con un abogado. Pero una vez que se investiga el delito, el menor pasa al equipo técnico, un psicólogo, un educador, un trabajador social. Y eso le hacen una entrevista y ven las circunstancias familiares, sociales, educativas, se entrevistan a los padres, si hace falta información del colegio, se busca información del colegio y demás. Entonces, el equipo propone una medida. El equipo dice, pues este chaval no tiene en principio problema alguno. Yo, el equipo, propondría, por ejemplo, una libertad vigilada. Una vez que acaba el juicio, el fiscal hace una petición que puede coincidir con el equipo o no. Entonces, yo lo que no puedo hacer es poner una medida más grave que la que me pida el fiscal. Es decir, si el fiscal pide una libertad vigilada, yo no puedo encerrar a un menor. Si el fiscal pide un internamiento, yo sí puedo poner otra medida más suave, es decir, yo puedo poner una libertad vigilada. Entonces ya tengo la petición que me hace el fiscal y de ahí para abajo, y la información que me da el equipo técnico. Y en base a eso, y en base al delito que ha cometido, pues ya se pone la medida. A mí me gusta mucho
Si el chaval no tiene problemas en casa, si va bien, pero ha cometido una tontería o dos tonterías, me gustan mucho los trabajos a beneficio de la comunidad. Pero si el chaval tiene deficiencias porque está fallando en la escuela, o tiene un mal comportamiento en casa, o empieza a consumir tóxicos o flojear los estudios o tal, me gusta ponerle la medida de libertad vigilante. Ahora, me quedo exactamente igual de tranquilo a la hora de firmar la sentencia. Si le meto a un chaval 5 años de internamiento, que si le pongo una amonestación, que es una bronca o una libertad vigilante. Duermo exactamente igual. Pero no me gusta encerrar. Yo cuando encierro es que es muy malo, muy malo. Me gustan más las medidas alternativas, pero por desgracia tengo que internar. El otro día, pues, toda la mañana metí a varios, pero metería unos 15 años de internamiento. Y me quedo igual, me quedo igualito. Vale. ¿Y cómo podemos actuar si vemos que uno está siendo maltratado psicológicamente? Denunciarlo. Denunciarlo. Lo que pasa es que hay que demostrar que existan testigos y pruebas. Porque si no pruebas, y tú tienes, el que acusa tiene que probar. Entonces, el maltrato psicológico es muy difícil de demostrar. Entonces, o bien con testigos, con informes forenses, pero si tú te sientes acosada psicológicamente, tienes que denunciarlo, pero tienes que demostrarlo. ¿Vale? ¿Y suelen denunciar primeras personas que estén viviéndolo o terceras personas que ¿Cómo? viven? Si las personas que denuncian son las que están siendo maltratadas o las terceras Sí, normalmente personas. sí a los padres. Pero normalmente ten en cuenta que el que le tenemos que tomar declaración es a la víctima. Y la víctima nos tiene que decir qué es lo que pasa. Entonces muchas veces le da miedo denunciar y los padres le dicen que denuncie o algún amigo, pero después ella tiene o él tiene que mostrar interés y nos tiene que decir la verdad. Entonces muchas veces se tapa por eso, porque no se atreve. ¿Cree que existe un tipo de delito asociado a una clase social? Sí, el maltrato a los padres. Nunca he condenado a un gitano por maltratar a sus padres. Nunca. El maltrato a los padres es clase media. Los delitos informáticos y demás normalmente son clase media. Y el maltrato a los compañeros por vía internet y tal, clase media. Clase media, media, alta. ¿Por qué cree usted que los niños se portaban mejor hace 20 años que ahora? Porque había... Antes se veía aquí las clases marginales. Y yo creo que es que ahora estamos, como se dice vulgarmente, en una crisis de valores. No se reconoce la autoridad de los padres están muy despistados. Existe mala educación cívica. Y se cree que el menor tiene solamente derechos, no tiene deberes. No se admite el control social. Las autoridades tienen complejos de joven democracia y nos da miedo hablar del principio de autoridad. Y yo tengo que tener autoridad sobre mi hijo. El profesor tiene que tener autoridad sobre el alumno. El alumno tiene que reconocer esa autoridad del profesor. El respeto a los derechos de los demás. En definitiva, una buena educación cívica. Y no se tiene. Y el reconocimiento del principio de autoridad, el esfuerzo, el trabajo. Se han perdido muchas cosas aquí. No todo vale. Y hemos entrado en una dinámica en que parece que todo vale. Y no vale. ¿Alguna vez ha intentado ser sobornado o amenazado? Amenazado sí, pero en la justicia de mayores. Una vez a mi mujer la amenazaron, pero no sabía yo, como en aquella época era juez y al mismo tiempo era profesor de universidad, ya no sé si fue un chorizo o era un estudiante. Pero vamos, así como sale de esto. Hubo una época que sí tuvimos un peligro de amenaza de ETA, porque yo era el juez decano y entonces nos pusieron en alerta y tuvimos que cambiar los horarios y tal, pero yo directamente nunca me he sentido amenazado. ¿Alguna vez no ha podido cerrar un caso? ¿Alguna vez? ¿No ha podido cerrar un caso? Cerraron sí, pero no en menores, en mayores sí. En mayores tuve un homicidio en Tenerife, que yo estoy convencido que se lo cargó la mujer y nunca dimos con la tecla. Y se quedó.
Luego sí, absoluciones por falta de pruebas, muchos, pero yo después de investigador, después de instrucción, tuve ese homicidio. Yo estaba convencido que fue la mujer, pero nunca conseguimos pillarla. Se murió de sangre, le pegó, la estaba esperando al amanecer, venía de jugar el marido, pienso yo que era la mujer, o el hijo, uno de los dos, y le pegaron un tiro en la espalda y otro en el culo, y se murió de sangrar, pero no apareció la escopeta, no estaba allí, nadie oyó ningún tiro, a las 5 de la mañana no va a haber ningún tiro, nadie sabe nada, ¿Y hay algún caso que recuerde como especial, distinto de los demás? Sí, tengo muchos. Mira, y de todos los colores, o sea, de todos los... Yo tuve un chaval que se cargó al padre, le pegó 2 tiros, porque era un chaval de un pueblo de aquí de Granada. Además, ese juicio actué como juez de mayores para levantar el cadáver y como juez de menores porque el menor era... Yo llevaba a los 2 juzgados. Este era un chaval que recibía... Su padre era cazador y era un borracho, y cada vez que llegaba a su casa venía mamado de tal de caza y le pegaba unas palizas impresionantes al madre. Y siempre le decía, después que terminaba de dar la paliza a la madre, le decía al hijo: un día te voy a matar, un día te voy a matar. Y ese día vino mamá, le pegó la paliza a la madre y dejó la escopeta sentada y se quedó dormido con la borrachera. El chaval estaba sentado, vio el panorama y dijo: este como se levante me pega 2 tiros. Cogió la escopeta y me pegó 2 tiros. Ese chaval actualmente es guardia civil. El primer caso que yo tuve fue de 2 hijos, un chico y una chica, que con la madre mataron al padre y lo emparedaron. Hicieron un tabique y lo enterraron ahí en la esta. Lo que pasa es que como hicieron mal el tabique, en verano empezó a cantar el muerto y por eso nos enteraron. ¿Sabes? Así cosas de esas, muchas, pues ya te digo, 30 y tantos casos. Pero quizá de los más así curiosos, o menos de las medidas así más, fue las primeras que puse de aprender a leer y escribir. O los chavales que condené a estar con los tetraplégicos, que eso me han abierto después muchas puertas para ejecutar todas las demás sentencias, pero casos de todo, de todo. He tenido hasta... Pues fíjate, un caso, tuve un chaval que se metió en ordenador en informática y se cargó no sé cuántas empresas. Ese lo condené a dar clases en la Universidad de Informática y ahora está trabajando en seguridad informática de varios bancos. Pues fíjate, ahora, lo más triste que me ha pasado como juez es chavales que en el año 88 yo trabajaba con chavales de 14 años, 13, 14 años. Y era la época de la droga dura, de la heroína, cuando se inyectaban, el SIDA, tal. Pues como yo muchas veces llevo otro juzgado, aparte de menores, llevaba vigilancia penitenciaria, tal. Cuando esa gente pasó a ser mayor y pasó a la prisión, porque eran unos chorizos, eran unos desgraciados, cuando sabían que yo estaba de juez de vigilancia, ya tenían 20, 24 años, pues concretamente 4, en distintas épocas me llamaron para que le autorizase a morirse en su casa. Tenían SIDA, tenían hepatitis, y entonces se acordaron de mí y me pidieron que les diese permiso para salir a la prisión para morirse en su casa. Pues desde chiquitillo inculcarle el principio de autoridad y el respeto, y que sepa que es un niño, y que todo tiene su época, su momento, pero desde luego el principio de autoridad es fundamental. Yo soy el número 1 y el otro mi compañero el número 2. Y esto es un regalo que le hicieron. Pero no, en España no se utiliza el lazo, eso es americanado. Nosotros utilizamos la campanilla. Y ahora se utiliza menos, a mí me gusta utilizarla. Pero la campanilla antes, cuando yo empecé de abogado y de juez, tenía su lenguaje. Entonces tú coges y se dice audiencia pública, es que empieza el señalamiento. Luego cuando acabas el juicio normalmente dice visto para sentencia. Pero luego había un lenguaje. Tú te has fijado en las películas americanas que empieza el juez improcedente o impertinente o no sé qué. Pues eso aquí somos mejores. Aquí cuando el abogado se pasaba, le daba sus campanillas. Y él ya sabía que le estaba llamando la atención.
que seguía insistiendo, pues 2 campanillas. Y ya se está pasando. Ya la tercera. Entonces, no hacía falta hablar y decir impertinente, improcedente, ni nada, sino simplemente con la campanilla. Entonces, cuando el abogado pregunta, se pone pesado, tal y que cual, con darle un campanillazo, sabía el abogado que le estaba llamando la atención. Ahora esas cosas se han perdido, pero nosotros utilizamos la campanilla, audiencia pública, visto para sentencia, pero el martillo no utilizamos martillo. Lo que sí utilizamos es la toga. La toga, que ahora lo enseño, que luego lleva las puñetas. O sea, como vosotros cuando mandáis a hacer puñetas, pues es las puñetas es como las estrellas de los militares. Los magistrados llevamos puñetas, los jueces no llevan puñetas. Y la diferencia de un juez o un magistrado es que el juez, cuando tú entras de juez, y el juez es un juez de pueblo, para que nos entendamos, mientras que los magistrados son jueces de capital. Y son magistrados juez, porque yo estoy en un juzgado, pero yo mañana me puedo ir a la audiencia, entonces soy magistrado, porque estoy en un juzgado donde existen 3 magistrados. Yo soy magistrado juez. Los magistrados llevamos puñetas, los jueces no llevan puñetas. Aunque se dice, no se dice normalmente, pero todos los que estamos aquí en Estrado tenemos tratamiento de señoría. Y me llaman señoría y con la venia de su señoría, si le das permiso para hablar. Pero todos los que están en Estrado, los que forman sala, en ese momento tienen tratamiento de señoría.